cuando una persona tiene esta condición, surgen muchos cambios metabólicos. Dentro de esos cambios metabólicos también están los cambios articulares. Porque yo no gestiono nada de que yo ayudo a bajar de peso a la gente, aunque todos bajan de peso. Entonces, no, es que vi a fulanito que lo trató y bajó de peso. Sí, le digo, pero fulanito tenía resistencia a la insulina, esa era la causa. Hola, hola, sean bienvenidos todos a este nuevo episodio de Hablemos de Diabetes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en un área que no mucha gente pudiera pensar que es tan importante para la salud de la persona con diabetes. Sin embargo, es un elemento fundamental, es una herramienta de la cual siempre los médicos, los nutriólogos y en general cualquier persona que trabaja con diabetes debería de tener siempre en consideración. Y es la parte, no solo, no nos confundamos, no es la parte de actividad física, no, vamos mucho más allá, estamos hablando de la fisioterapia. En este caso tengo como invitado al licenciado Fausto Negrete, que es una persona que conozco desde hace ya varios años. Es un profesional, dueño de una clínica que parece mercado de tanta gente que tiene allí y de tantos pacientes que ve desde hace ya varios años. Quien por cierto tiene pues un currículum, la verdad, muy impresionante. Y recuerden, este podcast lo único que busca es que ustedes que tienen diabetes obtengan toda la información posible, práctica, de cómo pueden tener una mejor calidad de vida, cómo pueden llegar a los niveles de controlar la enfermedad e incluso de ser posible de salir de ella. Estamos hablando de la reversión, que es cuando ya no necesitas estar tomando nada, simplemente seguir un estilo de vida saludable, entendiéndose el saludable, pues lo que tiene que ser la persona con diabetes. Para estar saludable, obviamente, ¿no? Valga la redundancia, para estar bien, para no necesitar medicamentos, etcétera. Así que, pues, sin más preámbulos, Fausto, bienvenido, Fausto, y pues dinos quién eres, Fausto. Es un placer, muchas gracias por la invitación y saludos a todo su público que nos está viendo en este momento. Mi nombre es Fausto Negrete, soy fisioterapeuta, soy egresado de la universidad local, de aquí de la Universidad del Valle de México. Soy fisioterapeuta de profesión, fui jefe de servicio del Hospital General de Mexicali, ayudé en su fundación. Actualmente estamos en un instituto que se llama Instituto de Especialidades en Fisioterapia de Baja California y tenemos y atendemos diferentes tipos de pacientes en un área muy modulada. Vemos pacientes tanto de mano, lesiones de plexo braquial, lesiones del sistema nervioso, lesiones del sistema nervioso central como EBCs, Guillain-Barré, lesiones deportivas, lesiones ortopédicas. Está modulado el instituto buscando dar una identidad a cada uno de estos pacientes. Y lo que buscamos pues es mediante la evidencia tratar de dar un fundamento de qué es lo que hacemos y hacia dónde queremos llegar. Excelente. ¿Cuánto tiempo llevas en que abriste el instituto? El proyecto lleva 8 años funcionando. Consolidado como tal, lleva 3 años con acta constitutiva, ya como un instituto formal lleva 3 años funcionando. Excelente. Para todos ustedes que nos ven, vamos a dividir esta plática en tres partes. En la primera vamos a hablar de los conceptos básicos, Fausto, de lo que es la fisioterapia, porque mucha gente puede tener alguna idea, quizás pues bastante simple de lo que es. Vamos a tratar de que comprendan un poco más quienes tienen diabetes, cómo pudieran beneficiarse de todo esto que tú haces. Entonces, en nuestra primera parte vamos a hablar de los conceptos básicos. En la segunda parte quisiera que hablemos de lo que es la fisioterapia en términos de prevención de problemas que trae consigo la diabetes, así como una vez que ya la tiene, que está instaurado el problema, bueno, cómo pudiera ayudar en el tratamiento de la diabetes realmente, seguramente en términos de secuelas, etcétera, ¿no?
Y en la tercera parte, eso sí es fundamental, darnos toda la mayor parte que puedas de consejos prácticos para que la persona que tiene diabetes pueda salir adelante en su propia casa o haciendo determinadas ejercicios o no sé, lo que tú nos digas en términos de cómo va a poder ayudarse. Pues yo diría que arrancáramos ahorita, Fausto, con que nos cuentes un poquito qué es la fisioterapia, qué ramas tiene, qué es todo eso de frío, calor, cuántos aparatos hay o sea, Ujú. entran a la clínica de Fausto y la verdad que eso parece un centro comercial, así de que por áreas, todo tipo de aparatos. Yo creo que entre tantos aparatos que tienes ya te hubieras comprado una agencia de carros o algo así. Y y qué de todo eso, obviamente, de todo ese equipo, qué funciona hace cada uno de ellos, ¿no? Pues adelante, dinos qué es la fisioterapia y todo lo demás. Muchas gracias. Sí, primero tenemos que tener conciencia de lo que es la fisioterapia, la rehabilitación, kinesiología, rehabilitación física, dependiendo de qué parte del mundo nos escuchen o en qué región tiene diferentes términos. Acá en el norte, donde estamos, es fisioterapia como tal. Si vas más hacia el sur, puedes encontrarlo como rehabilitador físico, como kinesiólogo, entre otras variantes. A veces los pacientes tienen el concepto de que rehabilitación es solamente ir a dar un masajito, o rehabilitación es cuando tienes alguna fractura, o rehabilitación es cuando alguien tiene un daño cerebral y ocupa que alguien le ayude para que se mueva nuevamente. Pero la rehabilitación física o la fisioterapia es muchísimo más grande que eso, es muchísimo más amplio. Y estamos regidos principalmente por cuatro pilares fundamentales. Y en ocasiones, la gran mayoría de los pacientes solamente conoce un pilar que es el de los agentes físicos, que conocen como las hormiguitas, como los toquecitos, como los parchecitos, y solamente conocen esa área, no conocen las demás áreas. Entonces, sí me gustaría iniciar esta charla dando un preámbulo un poco más amplio de lo que es la rehabilitación física. Dentro de los cuatro pilares fundamentales de la rehabilitación, eh, sin un orden jerárquico, solamente mencionándolos, encontremos primero el pilar de los agentes físicos terapéuticos, que es donde encontramos la electricidad, el frío, el calor, el ultrasonido, láser de mediana potencia, láser de alta potencia, tecarterapia, onda de choques, Tecaterapia. tecarterapia. Es una onda inductiva que ayuda para que los músculos tengan una mejor adaptación y se calienten de adentro hacia afuera. Todos los agentes físicos regularmente como el calor, el frío y otros, pones algún aditamento sobre la piel y Ujú. comienza a calentar de fuera hacia adentro. La tecarterapia es una onda inductiva que hace lo contrario. Por medio de la onda inductiva calienta de adentro hacia Hacia afuera. afuera. Así es. Y tiene muchos efectos muy beneficiosos. Entonces, dentro de este primer pilar es lo que la gran mayoría de los pacientes conocen. Cuando nos mandan a rehabilitación, dicen, ah, sí, me voy con ropa cómoda para que me den un masaje y estar a gusto y me van a colocar los parches. Claro, dentro de las corrientes eléctricas también existe un mundo porque al final son aparatos electrofísicos y hay que Ujú. dominar la física y la electricidad junto con la conducción y el efecto que quiere lograr el paciente para poder crear una dosificación. Muchos pacientes llegan con nosotros y nos dicen, es que fulanito me regaló este aparato que le dieron a él alguna aseguranza o algún amigo que algún día tuvo alguna lesión y me dijo que me los colocara así, que le subiera aquí, le pusiera aquí y con eso me iba a calmar el dolor. Y están totalmente en lo cierto. Le va a ayudar a calmar el dolor. Pero específicamente la corriente eléctrica tiene muchísimas más funciones que solamente calmar el dolor. Y es completamente diferente un aparato pequeño que utilice una pila cuadrada o algunos se le ponen unas pilas AA a un aparato profesional que se conecta directamente a la luz y que no solamente tiene esa corriente. Esos tipos de aparatos que regularmente le regalan los pacientes son 100% seguros, no tienen ninguna contraindicación. Por supuesto, a menos que lo conecten directo al corazón o sobre el marcapasos, pues sí va a tener un efecto no agradable. Es una contraindicación absoluta, pero es solamente una corriente. Los aparatos que manejamos otros tienen más de 35 corrientes y todos tienen una dosificación, tienen una regulación y tienen un objetivo muy específico en que trabajar. Entonces, cuando vayan a una clínica de rehabilitación y vean que sacan un aparato enorme en un carro que va conectado a la luz,
no hace lo mismo que el aparato que algún familiar o algún conocido les regaló. Ese aparato es exclusivamente para quitar el dolor, solamente en una corriente y una modalidad. Los aparatos que tenemos nosotros sirven para muchísimas otras cosas, como para un músculo denervado, como para una reeducación muscular, como para un fortalecimiento muscular, una hipertrofia muscular, disminuir el dolor, quitar los procesos inflamatorios, acelerar los procesos inflamatorios, dependiendo de lo que queramos lograr, es como se dosifica ese aparato. Eso es dentro del primer pilar, que es regularmente lo que los pacientes conocen de nosotros de entrada: las hormiguitas, los parches y los aparatitos que colocamos, ¿no? Dentro del segundo pilar encontramos las técnicas que los pacientes en ocasiones los ven como el masaje. Las técnicas manuales son muchísimo más que eso. Las técnicas manuales involucran un conocimiento anatómico profundo y detallado, porque las técnicas manuales no solamente van a relajar los músculos como lo conocen los pacientes dando un masaje, sino que tienes que conocer la estructura articular, la estructura muscular, tienes que conocer la inervación, tienes que conocer muchísimas cosas dentro de las técnicas manuales para poder ir selectivamente a esa estructura que quieres mover. Se puede llamar ligamento, tendón, músculo, fascia, lo que tú quieras movilizar, ir de una manera muy localizada y poder moverlo de una manera adecuada en el rango que se mueva, en el eje que se mueva, en el ángulo que se mueva, para no crear una lesión. Dentro del gremio tenemos un dicho que dice que lastimar una estructura no es cuestión de fuerza, sino de ángulos. No puedes tener absolutamente nada de fuerza, pero si lo haces en los ángulos correctos, puedes desgarrar un músculo, esguinzar un ligamento, puedes luxar una articulación sin tener absolutamente nada de fuerza. O sea que cualquier persona que dé un masaje, más vale que sepa lo que está haciendo, porque aunque no sea fuerte el masaje, pudiera ocasionar un daño. Sí, sí y no. Sí, mucho es conocimiento anatómico dentro de nuestro pilar de las técnicas manuales. Un masaje, hay muchos cursos que pueden dar masaje superficial. El masaje superficial es con tus manos, el paciente recostado boca abajo o boca arriba, y vas directamente sobre los músculos, y lo único que tratas es relajar la musculatura con tus manos. Nuestro pilar, que se llama técnicas manuales, no solamente trabaja la musculatura, vas directamente sobre la articulación y tratas de darle un poco más de movilidad a esa articulación que no tiene tanta movilidad. Un ejemplo muy, muy rápido podría ser una paciente o un paciente que tuvo una fractura en su antebrazo, y regularmente le ponen un yeso desde la mano Ujú. hasta el brazo, porque es la indicación que tiene que cubrir dos articulaciones de donde haya sido la fractura. Después de 3 semanas que le quitan el yeso, el paciente tiene rígido el codo y tiene rígido la mano, porque tuvieron que cuidar para que cicatrizara bien su hueso. Hay que utilizar una técnica manual, conociendo el eje y el ángulo de la articulación que vas a mover, para comenzar a liberar la movilidad de esa articulación o esas articulaciones que hayan sido afectadas. Dentro de esa misma técnica manual tienes que hacer una liberación de tejidos blandos, que son los músculos, para que recobren su motilidad nuevamente. Comienzas a moverlo de uno por uno. Y dentro de esas técnicas manuales también, que se englobaría junto con el otro pilar, pues hay que hacer un movimiento del sistema nervioso periférico, porque tiene una motilidad o tiene un deslizamiento que también se ve atrofiado si no se mueve, ¿no? Al cuerpo no le gusta batallar, doctor. El cuerpo, si hay algo que no se mueve, lo pega. ¿Para, Ok. para qué gasta Bueno, energía lo que no se en usa se balde? atrofia, ¿no? Exactamente. El cuerpo lo que ve que no se está utilizando es un gasto de energía innecesario. No hay por qué enviar tanta energía para allá. Hay que movilizarlo o hay que atrofiarlo para que no gaste tanta energía. Entonces, esa es la parte que nos toca devolver a nosotros dentro de este pilar de las técnicas manuales. Entonces, dentro del pilar 1, que serían todos los agentes electrofísicos que usamos, hay una gran variedad que tiene un gran abanico de utilidades dependiendo de lo que necesita el paciente. Dentro del pilar número 2, que serían las técnicas manuales, hay una gran variedad que, dependiendo de lo que necesita el paciente, es como va orientada la terapia. El pilar número 3 que utilizamos se llaman métodos. Los métodos es todo aquel proceso que es estructurado buscando un fin. 3 repeticiones de 10, 4 repeticiones de 5, realizar un movimiento en una secuencia para buscar un objetivo.
Y seguramente algunos pacientes que nos están viendo ya tuvieron algún problema de hombro o algún problema de espalda que ya fueron Ujú. con el médico y que seguramente les dijeron en alguna ocasión, vas a dejar tu hombro colgando y vas a hacer unos péndulos hacia adentro y luego unos péndulos hacia afuera, eso se llaman ejercicios de Codman. Son una serie de ejercicios estructurados que sirven para crear una mayor amplitud de movimiento en la cápsula articular glenohumeral y que las estructuras se muevan mejor por medio de esa tracción que hace la gravedad. También seguramente cuando tienen algún dolor lumbar, ya fueron con algún médico que le dijo recostada, va a tomar su pierna y va a estirar, y luego va a tomar la otra pierna y va a estirar, y luego va a hacer los famosos gatitos o camellos, tratando de meter y sacar la columna lumbar. Esos ejercicios de McKenzie, Williams y muchos Ujú. otros ejercicios son una serie de ejercicios estructurados que en ocasiones ya vienen hasta en un formato. Es un método ya preplanteado que existe en base a estudios que se han hecho para que el paciente pueda tener una mejor movilidad articular o dependiendo de cuál sea su objetivo, a lo mejor tener una mejor lubricación articular, que sus músculos se estiren mejor, que la unión músculo-tendinosa tenga un mejor efecto, dependiendo de lo que busquen. Y el cuarto pilar es todo lo que no puedes enfocar en estos tres pilares anteriores. Ujú. Como ejercicio terapéutico. Utilizamos mucho el ejercicio terapéutico, como yoga, como tai chi, como Feldenkrais, que es una técnica que utilizamos de autoconciencia corporal, entre muchos, 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 muchos otros. Entonces, la rehabilitación física, kinesioterapia, kinesiología, fisioterapia, son cuatro pilares bastante amplios, con un universo propio, cada uno de ellos, y dependiendo de cuál sea su condición o por qué así está con nosotros, son los pilares que se van a utilizar. Hay pacientes que tenemos que utilizar los cuatro. Hay pacientes que solamente se utiliza uno, hay pacientes que se utiliza dos. Todo dependerá de las necesidades del paciente. Y todo aquello de frío, la tina de agua con hielo, o movimientos en el agua, o cuestiones de otros equipos que manejas, como el láser, por ejemplo. Toda esta serie de equipos, en un momento dado, hay un cartabón de cómo elegir qué es lo que va a requerir en la persona. Es según lo que haya la lesión en esencia y todos los fisioterapias van a hacer lo mismo en ese sentido. O sea, da lo mismo. La pregunta quiero que vaya es, ¿cuándo vas a utilizar un equipo? Cuando ya está definido de acuerdo al tipo de lesión. Sí, esa es una lucha que tiene la fisioterapia todavía porque somos una carrera relativamente joven. No somos una carrera tan vieja como medicina O sea, o como perdón, no está del enfermería. todo estandarizado los No, procedimientos. no, Ah, ok, no está ok. del todo normado. Ujú. Si va con el médico porque tiene un dolor de cabeza, el médico mediante sus criterios, su anamnesis, su experiencia clínica, le dará un medicamento que ya está estandarizado para Ujú. ese dolor de cabeza y dependiendo de sus criterios, de la evolución, de si es migraña, si es un simple dolor pasajero, pues regularmente los médicos se van por el medicamento más bajo y de ahí van subiendo hasta que encuentran la dosis adecuada. Ujú. Ya hay un estándar normado y los mismos medicamentos te dicen contraindicaciones, indicaciones y todo, ¿no? Entonces, seguramente si ese paciente va con 3 o 4 médicos, va a encontrar una solución muy parecida. Probablemente cambie el Ujú. laboratorio, pero es una solución muy parecida. En fisioterapia todavía no pasa así. En fisioterapia no tenemos unas normas que nos regulen o no tenemos una evidencia tan contundente como para decir, si tu paciente viene por una prótesis de rodilla, tienes que seguir esta secuencia. Sí hay algunos manuales, sí hay algunos protocolos que seguimos y son objetivos muy claros, ¿no? Si tu paciente llega con una prótesis de rodilla, lo primero que tienes que controlar es el dolor y la inflamación. El paciente tiene una inflamación, tienes que controlárselo como un primer parámetro. Como un segundo parámetro, pues es que recupere su movilidad articular. Ujú. Como un tercer parámetro, que recupere la fuerza. Y ya que no tiene dolor, inflamación, que recuperó su rango articular, que tiene fuerza, muy bien, ahora comienza a ayudar al paciente para que reduzca su marcha, Ajá, pero los para que procedimientos que disminuya. se van a llevar a cabo allí No están van a ser de estandarizados. acuerdo al fisioterapeuta, Así es. o a las reglas que hay en esa clínica de fisioterapia, etcétera, ¿no? Dependiendo de la formación que tenga el fisioterapeuta, son
los 4 pilares que va a utilizar, Ujú. pero no está estandarizado. Tenemos una guía de, bueno, si tu paciente tiene por esto, lo idóneo es que recuperes estas funciones en este tiempo. ¿Qué vas a hacer en ese tiempo y qué herramientas vas a utilizar para recuperar las funciones en ese tiempo? No está estandarizado. Es algo que tratamos de hacer, por lo menos de pautar unas guías mediante la evidencia científica, qué es lo que funciona mejor. Correcto, pero a fin de cuentas, ¿tú ves esto positivo o negativo? O sea, perdón, me voy a adelantar ya. Yo lo veo positivo. Yo lo veo como un área de oportunidad. Para mí es súper positivo porque cuando te estandarizan, o sea, ya no hay manera de que te salgas y si te sales, pues ya está mal. Cuando a lo mejor la percepción del profesional que está atendiendo al paciente está enfocada en función de ese paciente, Así es. no de los estudios que vieron a 5,000 pacientes y todo les fue muy bien, qué padre, ¿no? Pero a veces el paciente que tienes ahí es algo completamente diferente. Entonces, la variabilidad yo le veo muchísima, pues, ventaja en ese sentido. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo único que creo yo como gremio tenemos que estandarizar más y tenemos que demostrar más es un ejemplo. Mi paciente de prótesis de rodilla en 2 meses y medio ya está completamente rehabilitado. Pero el burdo nacional dura 4 meses y medio en rehabilitación. Ah, caray. ¿Qué haces diferente Ujú. para poder Para adelantar. lograr ese margen? Porque es evidente que tus pacientes mejoran muy bien, pero ¿qué haces? Ahí es donde se pierde la información, ya no comparamos información y ya no ayudamos para que nuestra carrera se tome más valor y más importancia, porque bien o mal, a todo ser humano le gusta saber dónde estamos en este momento, hacia dónde vamos y qué proceso vamos a utilizar para llegar ahí, independientemente del proceso que vayamos a tomar. Yo siempre le pongo a mis pacientes el ejemplo del dentista. Si tú vas a ponerte unos brackets, los brackets los vas a tener ahí 5, 6, 8, 10 años, no sabes cuánto. ¿Te gustaría que te dijeran cuánto tiempo vas a durar con ellos? ¿Cuánto te va a costar Ujú. el que te los coloquen? Y más o menos en qué tiempos vas a comenzar a ver resultados. Es una expectativa que todo ser humano tiene, saber dónde está y saber hacia dónde va. En fisioterapia aún no lo tenemos muy claro porque no podemos determinar exactamente utilizando qué métodos, qué técnicas o qué agentes lo va a llevar hacia allá. Tenemos un estimado, pero puede ser bastante variable. Si comenzamos a unificar los criterios, comenzamos a documentar más, comenzamos a crear más evidencia, comenzamos a decir, en esta fase que solamente eran agentes físicos terapéuticos, porque en la guía clínica dice que por 3 semanas son agentes físicos, es un ejemplo solamente, comencé a utilizar esta técnica nueva que salió. Probablemente mucha gente no la conozca porque no todo lo enseñan en la universidad. La universidad es un tutorial, un gran tutorial de lo que vas a hacer cuando sales. Cuando sales todavía tienes que seguirte preparando en todo el abanico de herramientas que tienes porque la universidad no te lo brinda, pues es demasiado grande nuestra carrera y muy bonita. Si conoces una nueva técnica que ayuda a que el paciente evolucione más rápido y haces una evidencia, ayudas a que la carrera evolucione muchísimo mejor y ya creas una evidencia de que eso funciona. Entonces, el tener la variabilidad para poder decidir tú, en base a tu experiencia clínica, qué vas a hacer, es un bonito libre albedrío que tenemos Ajá. para poder Pero, hacer las cosas. Fausto, me queda claro que la persona que tiene diabetes, por ejemplo, va porque tiene una limitación de movimiento y de acuerdo al lugar donde vaya, va a ser el tratamiento que va a recibir. Totalmente de acuerdo. O sea, bueno, es que yo creo que la variable más importante es el paciente. O sea, es la rodilla, se trata de tal manera, Así correcto, dependiendo del paciente. Dependiendo del paciente. Pero la lesión fue la misma, pero en 2 pacientes diferentes. Así es. Entonces, o sea, quizá el cartabón y todos los estudios se basan mucho en el paciente A, pero el paciente B, que tuvo la misma lesión, tiene condiciones completamente diferentes. Así es. Completamente diferentes. Pero si tú tienes un parámetro inicial y decirle, en este momento te encuentras aquí, y en una medida internacional o en un parámetro que ya está establecido, tú deberías de estar acá. En base a la experiencia clínica, en base a los estudios, en base a diferentes situaciones. ¿Tú o a la sueles experiencia hacer eso? paciente, ¿Le sí, das al paciente un estimado? un estimado tiempo, así es. Eso es lo que estamos trabajando ahorita en el instituto, estamos cambiando eso.
Estamos diciendo al paciente hacia dónde queremos ir, en cuánto tiempo queremos llegar y qué vamos a utilizar para llegar a ese punto de A a B. Muy probablemente no lo vamos a lograr, pero muy probablemente sí lo vamos a lograr. Pero eso nos va a dar una pauta para saber qué se está funcionando y qué no está funcionando. Después de tratar a 20, 30 pacientes con unos protocolos fijos que tú puedes analizar después de su intervención, puedes ir con este universo de pacientes, sexo, edad, género, umbral del dolor, que es sumamente importante porque algunos tienen un umbral del dolor que hazme lo que quieras y hay otros pacientes que no me toques porque ya me está doliendo. Y Exactamente. ese es un criterio importante también. En base a ese universo de datos, tú puedes dar una mejor guía de hacia dónde quieres llegar y qué métodos o qué agentes vas a utilizar para llegar a ese punto. Sí, podemos utilizar lo que quieramos siempre y cuando no le hagamos daño al paciente, pero cuando tú le das una perspectiva más clara al paciente de hacia dónde va, hasta su estado emocional mejora. Su iniciativa por ir a terapia mejora porque está viendo números reales de cuánto subió de un punto a otro, aunque no llegues, pero por lo menos sabe que va por un camino No, de hecho menos grave. yo tengo pacientes tuyos desde hace ya mucho tiempo que sé que van contigo, que tú me los has referido de allá de la clínica. Y a veces les pregunto, oye, ¿y cómo vas con la terapia? Y me dicen, no, pues yo me siento igual. Yo me siento igual. Ah, ok. Bueno, vamos a medirte, vamos a decir, se levanta de un brinco, cosa que antes no podía hacer. O sea, hasta eso cambia. O sea, la percepción del paciente, psicológicamente hablando, no se da cuenta, no lo ve, porque quizás sigue tan deprimido por lo que le pasó, la situación que vive, etcétera, que no ve el avance tan tremendo que tiene, ¿no? Me ha pasado mucho, de hecho, con pacientes mismos que han ido contigo y que han tenido una mejoría que para mí se me hace súper notable, ¿no? Claro, igual me pasa aquí con el paciente que va muy bien, que ve todo, no, doctor, ¿cuándo voy a salir de esto? Y yo por acá veo, a ver, llegó con 500 de azúcar, ¿no? Y ahora tiene 120. No, pues te va a tomar tiempo que lo entiendas o que lo asimiles, porque sigue clavado con el hecho de que por qué a él le dio diabetes, ¿no? O sea, porque tiene que atravesar por eso. Bueno, creo que en tu caso ha de ser mucho más frecuente ese tipo de situaciones, ¿no? Donde el paciente no despierta rápido y ve los avances o les da el valor que tiene, ¿no? Sí, el ser humano es muy evolutivo y olvida de dónde viene regularmente. Regularmente llega por una situación con el médico y conforme va mejorando, se le olvida cómo se sentía anteriormente porque ya tiene una mejor sensación, una mejor percepción de cómo se siente. Si lo dejamos todo solamente subjetivo, muchos pacientes se les olvida que no pueden caminar cuando llegaron. Muchos pacientes se les olvidó que esa lumbalgia que traían era incapacitante. Muchos pacientes se les olvida que su dolor articular por X afección que tenían no les permitía caminar y ahora sí pueden hacerlo. Pero cuando ya se los muestras en una tabla y les dices, venías de esta manera y ahora estás aquí. Y aparte de eso, tienes una evidencia en video o en foto, claro, todo Mm, mediante un consentimiento informado, por claro. supuesto, de que vas a tomar evidencia para fines de investigación. Y puedes mostrarle, decirle, mira, cuando llegaste en esta condición y ve cómo estás ahorita. Y mira tus parámetros, cómo han mejorado. Cuando puedes hacer eso, el paciente tiene un cambio inmediato en su mentalidad y dice, sí, voy mucho mejor. He avanzado bastante. Pero es en base a una evidencia que tú le estás mostrando. Cuando solamente te sientas con él y dices, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Y no te has sentido mejor? ¿Has notado cambios? Se lo dejas todo a su percepción, pero probablemente su estado biopsicosocial allá afuera Ujú. es muy diferente a la percepción que tú tienes con él de paciente. Y probablemente la retroalimentación externa que tiene no es muy agradable y el núcleo de apoyo tampoco lo ayuda mucho, que es algo que pasa bastante en los adultos mayores sobre todo, y constantemente tiene una retroalimentación negativa y la única retroalimentación positiva que pueden tener es la que tú le das mediante una evidencia sustentable, no solamente preguntándole su percepción en cómo está. Por eso yo creo que es bastante importante que mi gremio como fisioterapeutas comencemos a evidenciar un poco más lo que hacemos por el bien del paciente, por darle una mayor certidumbre al paciente. Y una vez que le demos una mayor certidumbre al paciente, que comencemos a mostrar al mundo qué es lo que hacemos sin ningún tipo de miedo
y decir, estoy haciendo esto, me fue bien. Ujú. Y que el mundo científico nos oriente si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo bien o mal, o por qué con otros funciona y en otras áreas no funciona. Y eso Claro. creo que nos haría crecer a todos bastante. Tú tienes, de hecho, hablando de ese tema, precisamente, tú estás desarrollando ahorita un área de investigación dentro del instituto que Así es. maneja. Sí, así es. Háblanos un poquito de eso. Sí, es una iniciativa que tengo de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es una meta personal. Ya no solamente el saber lo que haces, sino ahora que sabes y dominas lo que haces, saber si lo que haces está bien hecho. Saber si lo que haces no tanto bien hecho, sino si funciona realmente dentro de los parámetros que has creído toda tu vida o dentro de las situaciones y los aspectos que crees que ha funcionado toda tu vida. Pero como usted bien mencionó hace un momento, ¿en qué momento nosotros aplicamos nuestras técnicas? Es en el momento que nosotros queramos aplicarlas. Hay unas contraindicaciones generales y hay unas contraindicaciones absolutas o relativas donde nos dicen si es momento de aplicarlas o no es momento de aplicarlas, pero solamente. Tú puedes aplicarlas si tú quieres, pero ahí te dice, ten cuidado, contraindicaciones relativas, ten cuidado de no hacer en estos momentos. Y unas contraindicaciones absolutas, ten cuidado y no lo hagas definitivamente en este momento. Pero aún así usted puede jugar en los tiempos de cicatrización, agudo, subagudo, crónico, dependiendo del tiempo de cicatrización y de la fase, usted puede jugar con ese arsenal que tiene. Lo que queremos hacer dentro del instituto con esta área de investigación es ver si realmente funciona en el tiempo que lo estamos aplicando como debe funcionar. O si funciona mejor en otro tiempo o en otro estadio. O si funciona mejor específicamente en Mexicali, porque a lo mejor en Ensenada no les funciona tanto porque en Ensenada pues está el mar, hay humedad, regularmente hace más frío. Aquí estamos por debajo del nivel del mar, hace más calor y probablemente los parámetros puedan variar comparados con los estudios que tenemos que regularmente son de Europa y todo el mundo y universo de pacientes son de allá y probablemente puedan variar un poco. Entonces, lo que queremos desarrollar con esta área de investigación, que es bastante profesional y tenemos muchas expectativas con él, es básicamente ahora que conocemos, que lo sabemos, que lo dominamos, comprobar si realmente funciona en los tiempos que lo estamos aplicando o pueden funcionar mejor en otros tiempos de aplicación. Correcto, o sea, bueno, ciencia, definitivamente. Estás buscando mejores respuestas, ¿no? Así es. Y registrar, cosa que no solemos hacer los profesionales, O sea, normalmente los profesionales de la salud hacemos nuestra parte y la inmensa mayoría no tenemos un registro simplemente vemos resultados, son nuestros, pero de ahí a compartirlos pues es algo que no nos hemos planteado muchísimo, ¿no? Bueno, voy a hacer una estadística de cada cuestión, siguiendo parámetros, obviamente, que sean medibles y luego reproducibles, pero por muy buenos resultados muchas veces que tengamos, pues como no queda registrado más que en tu consulta, tú eres el que sabe y pues ya no es algo que se compartió, ¿no? Así es. Cuando era jefe de servicio en el hospital, hace muchos años cuando iba iniciando en el hospital, no era jefe de servicio, era fisioterapeuta, antes de eso fue servicio social en el Hospital General de Mexicali. Tenía mucho ese choque profesional cultural, porque los médicos miraban los avances, pero me preguntaban cómo lo hiciste. Y yo expresaba plenamente cómo lo había hecho, pero luego me preguntaban, ¿y cómo lo mides? Porque si no lo puedes medir, si no lo puedes cuantificar, y tú me dices que lo que hiciste funciona, el paciente no solamente tiene tu atención, tiene una atención multidisciplinaria. ¿Cómo podrías tú aportar para sustentar lo que estás haciendo y no saber yo que lo que no le mejoró fue el medicamento que le di? O lo que no lo mejoró fue una atención externa que tuvo con fulanito en tal parte, porque tú eres un profesional de la salud también. ¿Cómo puedes dar un soporte clínico, médico, sustentable, cuantificable, de que lo que estás haciendo mejoró en cuánto tiempo? Eso hizo un choque en mi cabeza, pensando en el gremio médico y pensé, tienen razón. De alguna manera debe existir algún método, debe de existir alguna tecnología que me ayude a mí como fisioterapeuta a decir, mira, apliqué esta corriente eléctrica en este tiempo, con esta dosificación, el paciente venía de esta manera y evolucionó de esta manera, por medio de esta medición que hice. Y en este momento, por la tecnología ha avanzado tanto
que hay recursos para hacerlo. O sea, sí hay el cómo comprar aparatos y creo yo que igual como invertimos para comprar un ultrasonido, un láser de alta potencia o algún otro equipo que en nuestra área no son económicos, también podríamos invertir en darle una seguridad al paciente y en estar nosotros seguros de decir lo que apliqué funcionó. Correcto. Y hablando de lo que apliqué funciona, entremos en el segundo tema. Vamos a hablar ahora de la fisioterapia aplicada a la diabetes. ¿De qué manera eh, ah, puede la fisioterapia mejorar la calidad de vida de una persona con diabetes en términos generales? Bastante, bastante. Aquí voy a hacer un preámbulo. Yo también pasé por esta situación. El doctor Miguel me ayudó bastante. Conozco perfectamente los síntomas de una persona que cursa por esta situación, del insomnio, del dolor articular, del dolor muscular, del cansancio crónico, de la fatiga, de todo lo que conlleva a tener esta situación y que pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que por nuestra edad no puede ser posible, que por nuestro estilo de vida no puede ser posible, pero nos No, pasa. perdón, Bien. déjame hacer un paréntesis, porque para quien no lo sabe, Fausto es un deportista, ¿eh? O sea, no es cualquier persona común. Y aún así se sentía Superman, pero no, ¿verdad? No, estaba súper mal, súper mal. Gracias al doctor mejoré bastante. Y en este ámbito me comencé a investigar mucho más a- acerca del tema. Inmediatamente dejé a un lado el a mí nunca me va a pasar y no puede ser posible por una aceptación y decir lo tengo, hay que afrontarlo y comenzar a ver cómo lo solucionamos. Y en esta situación personal, junto con el estudio personal que hice, comencé a percatarme de que la rehabilitación tiene mucho en que aportar en este gremio o en esta área de la salud que está completamente fuera de nuestro área de tratamiento en este momento. Primero tenemos que dividir, sin saltarme al siguiente punto. Nosotros no somos preparadores físicos, no somos licenciados en actividad física y deporte, no nos metemos en ese mundo de la readaptación deportiva como tal, pero sí nos metemos en el mundo de la rehabilitación. Lo rehabilitamos y lo readaptamos para que después de cierto punto el paciente ya pueda iniciar su actividad física de manera normal que ya no nos corresponde a nosotros. Eso O le sea, el corresponde licenciado de actividad física y deporte va después de que tú veas al paciente. Sí, O así sea, es. tú lo preparas para que pueda ir con él. Así es. Nosotros lo redactamos y lo preparamos igual que a cualquier otra persona que cursa por un problema de salud. Sale del problema de salud y aquí es donde entra la importancia de poder medir a los pacientes. Poder medir cuánta fuerza muscular tiene en la función articular que va a hacer. Cuánto tiene de flexión de rodilla, cuánto tiene de extensión de rodilla, cuánta fuerza tiene para la abducción, para la aducción, cuánto músculo tiene en sus músculos flexores de cadera o extensores de cadera, porque de entrada ya tienes datos que te dicen si el paciente puede desarrollar cierta función o no puede desarrollar cierta función. Eh, Cuando una persona tiene esta condición, surgen muchos cambios metabólicos. Dentro de esos cambios metabólicos también están los cambios articulares. Hay que rehabilitar nuevamente las articulaciones para que funcionen mejor. Si ponemos una carga donde el paciente no esté adaptado todavía para hacer esa carga, no va a haber una función muscular y nosotros probablemente, o el profesional que de buena intención esté tratando de rehabilitarlo, va a decir es que aquí no estoy haciendo una carga articular, pero en este momento casi todo lo que hagas lleva una carga articular porque el paciente no tiene fuerza muscular, porque tiene una atrofia generalizada, aparte sedentario, no tiene los kilogramos por centímetros cuadrados necesarios para realizar la función y si lo mandas a caminar 10 minutos seguramente ya está teniendo una carga articular porque sus músculos no están preparados para hacerlo. Si lo pones a lo mejor a hacer un poco de skipping o cualquier otra actividad probablemente no esté preparado para hacerlo. Pero si tienes una evaluación previa completa que te da una certidumbre y te da un área de trabajo muy específica y te dice, puede hacer esto sin riesgo de lesión. En este rango puedes hacer lo que tú quieras. Si te sales de aquí es muy arriesgado, pero si trabajas aquí puedes hacerlo sin ningún problema. O sea, que ese estudio digamos, de evaluación o de diagnóstico es algo realmente en un momento dado necesario para una persona que tiene diabetes y ha sido sedentaria toda su vida, y luego se encuentra alguien que le dice ponte a hacer ejercicio
O sea, cosa que pues, ya por los tantos videos que he puesto, muchísima gente sabe que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo mando a un paciente a hacer ejercicio como a los 3, 4 meses, ya que logré hacer muchas cosas, ¿no? Con el paciente. Pero aquí nos estás dando básicamente una confirmación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, hay que rehabilitar y readaptar al paciente para la función que quiere hacer. ¿En qué consiste un estudio de ese tipo tan general que pueda ayudar al paciente a establecer qué sí puede y qué no, cuáles son sus límites? Eso es lo que estamos trabajando ahorita en el instituto para terminar de consolidarlo y comenzar con él. Estudios electromiográficos, pruebas de fuerza, pruebas articulares, pruebas de tono muscular, eh, pruebas de reeducación de la marcha, que es una plataforma donde caminan con unas cámaras y podemos tener datos completos. Todo el mundo puede tener datos, aquí lo importante es interpretarlos, porque si no sabes interpretar los datos, de nada te sirve el mundo completo que tengas de datos si no sabes cómo utilizarlos para la persona. Todos estos datos nos van a servir a nosotros para saber si el paciente puede hacer o no alguna actividad física. Y esto no quiere decir que no pueda hacer nada, porque probablemente ese paciente se le tiene que trabajar desde una carga muy mínima, como si fuera un paciente con un EBC. Ujú. Y eso no quiere decir que no esté trabajando, quiere decir que dentro de sus capacidades que después de este estudio que le hicimos tiene el paciente, solamente puede hacer eso para poder llevar una progresión de la carga. Hay unas escalas que utilizamos que se llama escala de Lovett. Esta escala de Lovett nos ayuda para saber la fuerza muscular. Es muy subjetivo porque es visible o palpable, lo logra o no lo logra, pero es bastante eficaz. Si llega un paciente y no puede ni siquiera mover la pierna o el brazo, y no es ni visible ni palpable, está en cero, no tiene absolutamente nada. Pero ya puede ser visible o palpable. Eso Ujú. significa que ya tiene una conexión nerviosa que está pasando el estímulo y ya puede tener otro tipo de estímulo en otra fase de rehabilitación. Hay muchos pacientes que tienen esta condición, que tienen muchos años con ellos, que son completamente sedentarios y como se sienten mal, comienzan a hacer menos actividad, Ujú. que simplemente con que le pongas un trabajo en sedestación, con liga, que no tenga absolutamente nada de carga articular, o un trabajo en bipedestación para mantener el equilibrio, pones a trabajar todos los músculos que no trabaja porque está sentado en su casa Ujú. completamente o acostado, y cuando lo pones en una superficie inestable, a que los músculos erectores y estabilizadores comiencen a trabajar, eso ya es un cansancio para el paciente y comienzas a readaptar desde ahí. O sea, Sin el simple hecho de estar de pie, el paciente y tratar de mantener el equilibrio. eso ya es una compensación Ujú. entre bastantes músculos, que son métodos y técnicas que tenemos en la rehabilitación neurológica que pueden ser aplicados, como lo comentó hace rato, dependiendo del paciente, dependiendo de su condición, Ujú. dependiendo de sus necesidades para poder llegar. Aquí el objetivo sería muy claro, doctor. Si su paciente viene en silla de ruedas porque tiene un montón con su obesidad, porque tiene un montón con su diabetes, porque ha perdido tanta fuerza muscular que ya no puede caminar por él solo, el objetivo número uno es que nuevamente recupere sus actividades de la vida diaria. Y lo fundamental es que el paciente camine, que se sienta validado por él solo, que sienta que él puede hacerlo nuevamente. Entonces, mi primer objetivo con un paciente que me mande en esas condiciones va a ser que recupere la bipedestación y que recupere nuevamente su marcha. Para eso yo ya tengo unos valores que necesito alcanzar. Pero como usted bien comentó hace rato, el botón sináptico y el sistema nervioso periférico sufren un daño por tanta azúcar que tiene el cuerpo. Es necesario comenzar a readaptar y rehabilitar primero el sistema nervioso periférico para que exista una buena conductibilidad. Estar seguros de que esa conducción eléctrica ya llega al músculo, el botón sináptico hace su trabajo, el músculo está recibiendo la carga eléctrica necesaria para que hipertrofie nuevamente, para que recupere la fuerza y no estar haciendo lo contrario, que estamos aplicando carga. Esa conductibilidad y esa situación todavía no está funcionando, y en lugar de que el cuerpo reciba más nutrientes, reciba más estímulo, termina atrofiándose porque no tiene cómo Es decir, recuperarse. que hay todavía un proceso previo a llegar al fisioterapeuta, que es que tu fisiología funcione. Así es. O sea que si tu receptor de insulina se encuentra cerrado, no responde a la insulina, pues nunca va a entrar glucosa al músculo. ¿Cómo vas a rehabilitar un músculo que no recibe glucosa? Y si no recibe glucosa, eso es equivalente a que el vehículo está lleno de gente, pero no se mueve, no tiene batería, no hay energía. O sea, no importa cuántos nutrientes tomes o te comas, si no hay una entrada de glucosa al músculo, ¿cómo va a funcionar ese músculo? O sea, no hay manera. Entonces, primero viene la parte
vamos a usar tu área, vamos a rehabilitar la fisiología de ese músculo primero para que químicamente entre el azúcar, entre la glucosa, haga su trabajo, pueda empezar a absorber nutrientes y luego ese paciente ahora sí ya está listo. Fausto, ¿qué le hacemos a ese paciente? Así es, por eso es tan importante el equipo multidisciplinario y estar bien conectados en lo que se va a hacer para no brincarnos ningún paso. Porque el paciente bien intencionado, el preparador físico bien intencionado, el fisioterapeuta bien intencionado, puede tratar de hacer de que el paciente baje de peso, por ejemplo. Pero si no tuvo estudios previos, si no fue con el especialista previo y no detecta exactamente por qué fue su aumento de peso, si fue solamente sedentarismo o descuido o es completamente diabetes, por más entusiasmo que le pongamos, el paciente se va a terminar desanimando porque va a estar más cansado, porque va a tener menos energía, porque va a tener más dolor y porque no va a bajar de peso, que es por lo que había ido inicialmente, ¿no? Entonces, sí, en sí es muy importante que previo tenga todos los estudios necesarios, absolutamente todos. Y si llega un paciente con nosotros, igual que en cualquier otra área, en ortopedia, en neuro, en el área que domine el fisioterapeuta, tengo un estudio previo, aunque tengamos el conocimiento y sepamos qué tiene el paciente, lo idóneo es que exista un documento que un profesional médico haya visto en su área y hecho solamente tiene esto. Si en tu diagnóstico diferencial tú encuentras otras situaciones que hay que trabajar, excelentes por el bien del paciente. Trabájalo, pero ya lo miró un profesional anterior y dio el medicamento adecuado, porque nosotros no medicamos. Eso es completamente del médico. Él, dentro de lo bioquímico que tenga que hacer, lo va a hacer completamente él. Nosotros nos encargamos solamente de lo físico y por alguna manera de lo fisiológico para readaptarlo, pero sí tiene que ser en En conjunto conjunto, ¿verdad? completamente. Claro. El paciente normalmente con diabetes, bueno, no digamos con diabetes, pasos previos, incluso prediabetes o la pura resistencia a la insulina. Es un paciente que va a tener, la inmensa mayoría van a tener sobrepeso, van a tener obesidad. Y muchas veces me sorprendo porque vienen a mi consulta, que pues diabetes es lo que más veo. Doctor, tengo que bajar de peso. Ajá. Entonces yo me quedo, ups, o sea, hay literal, hay cientos de especialistas de diferentes ramas que te pueden ayudar a bajar de peso. ¿Por qué estás acá? O sea, sí me llama la atención, ¿no? Porque yo no gestiono nada de que yo ayudo a bajar de peso a la gente, aunque todos bajan de peso. Entonces, no, es que vi a fulanito que lo trató y bajó de peso. Sí, le digo, pero fulanito tenía resistencia a la insulina, esa era la causa. Entonces, si voy a trabajar con alguien que tiene una obesidad, aunque sea importante o sobrepeso, lo primero es, como tú bien dices, hay que hacer el análisis de laboratorio. En ese momento ya aparece la resistencia a la insulina, que es la mega causa, por decirlo así, la más importante de todas para tener sobrepeso o obesidad. Pero también junto con esto, con esa resistencia a la insulina, porque glucosa que no entra al músculo por resistencia, pues glucosa que será convertida en grasa. El cerebro no la quiere elevada bajo ningún concepto, ¿no? Entonces la baja, pero obviamente convierte en grasa y el paciente engorda. Pero esa persona también suele venir acompañada, la mayoría de las veces, no todas, de una falta de actividad completa. O sea, apenas va a su trabajo, hace pipí, popó y va a una fiesta o etcétera y ya, eso es todo lo que hace. Su actividad física no se rige por un ejercicio, menos por un deporte. O sea, el sedentarismo es lo que rige, ¿no? En ese caso, a veces me doy cuenta que tienen importante deficiencia a la hora de moverse o de mantener el equilibrio, etcétera. Que no es el equilibrio de que se ande tambaleando, sino que veo que se sienta con cierta dificultad o que se pone de pie sobre todo con cierta dificultad, que no es rápido caminando. Aquí a través de la clínica no veo que su andar no es el más óptimo. Eh, Ahí definitivamente, una vez que yo haya hecho el trabajo pues, hacer que sus receptores, y que entienda, que sus receptores abran y deje de estar acumulando grasa, y luego que entienda que yo no lo voy a tratar de la obesidad, yo lo voy a tratar de su resistencia a la insulina, y eso se encargará de hacer lo que él luego baje de peso, obviamente. Pero cuando lo veo con esa dificultad producto de todo su sedentarismo,
¿Cómo tú puedes ayudar a ese paciente? Si yo te lo refiero a ti, ¿qué haces tú con ese paciente? Bastante. Ahorita lo que primero queremos incursionar y comenzar a hacer es tener unos valores como usted tiene, metabólicamente cómo está en este momento y qué necesito hacer. Si no tiene esos valores metabólicos de dónde está en este momento y qué necesito hacer, le va a dar lo que usted considere que esté bien en ese momento al paciente, en base a su experiencia clínica. Pero cuando ya tiene unos valores, dice, no, esto no está bien. Probablemente le dé medicamentos que en ese momento usted no pensaba darle, pero que en ese momento son necesarios por un lapso corto en lo que usted readapta alguna situación y luego le dé el medicamento que pensaba. Lo que nosotros pretendemos hacer en el instituto en un muy corto plazo es exactamente eso, tener parámetros exactos de qué necesita ese paciente, no solamente por nuestra percepción profesional o nuestra experiencia profesional. Es, el paciente en este momento tiene una baja conducción eléctrica nerviosa derivado del azúcar que está atrofiando todo su sistema general. Y por eso en este momento necesitamos que ese sistema nervioso se rehabilite primero y lleve una mejor conductibilidad. Hay algunas corrientes que nos ayudan para que tenga una mejor conductibilidad el sistema nervioso. Hay algunas corrientes que nos ayudan para que ese botón sináptico funcione de una manera adecuada. Entonces, pensando completamente en mi área, si yo pensara en una corriente para rehabilitar un botón sináptico, no puede ser cualquier corriente, porque cualquier corriente, los pacientes seguramente bastantes han ido a rehabilitación, las corrientes duran 15, 20 minutos, 10 minutos, y es una corriente continua. Este tipo de corriente es una corriente muy específica de ese botón sináptico para que realice el estímulo, nada más, y hay que dejarlo descansar hasta que se recupere. Y nuevamente otro estímulo. Pueden ser 10 estímulos, 2 estímulos, 8 estímulos, dependiendo de lo que necesita el paciente. Entonces, mediante esta evaluación, probablemente es lo que ese paciente necesita. Y no necesita una corriente de 10 minutos. Necesita tampoco que le meta una corriente de fortalecimiento porque no hay que articular, porque no hay gasto energético, pero estoy fortaleciendo como si estuviera haciendo una sentadilla con carga directa, con una corriente para hipertrofia y fortalecimiento, y en ese momento no es lo que necesita el paciente. ¿Para qué me van a ayudar todos estos datos? Para saber exactamente eso. ¿Qué necesita en este momento el paciente que acaba de llegar conmigo? Hacemos una historia clínica muy detallada para ver el nivel de sedentarismo que tiene. Hacemos algunas pruebas físicas y todo lo demás son pruebas completamente medibles. Conducción eléctrica, botón signático, tensión muscular, evaluación de la marcha, evaluación de la cinética por cámaras, y todo eso nos va a dar nosotros datos para saber cómo debemos de empezar. Perdón, y a fin de cuentas el paciente lo que iba era a bajar de peso. Exacto. O sea, Pero creo que eso es cultural también, doctor. claro, totalmente. Creo que a la población, La facilidad con la que hoy vemos, o sea, estoy gordo, tengo que adelgazar. ¿Y por qué lo causó? Eso no importa. O sea, no, es, lo quiero delgado y lo quiero para mañana, porque el pasado mañana tengo una fiesta, ¿no? o nos cuesta reconocer que tenemos diabetes. Todavía Sí, culturalmente, porque traemos arrastrando de que antes diabetes era que te ibas a morir. Y la diabetes ya no es así, es una condición a la que estamos predispuestos por el modo de vida que llevamos, por el borbandeo que tenemos desde los 4, 5, 8 años que los niños ya están consumiendo azúcar en diferentes modalidades. Llegas a un momento en que agotas tu metabolismo y comienza la diabetes 28, 29, 30, 40 años, 45 años, y ya comienza una edad que antes no comenzaba. Pero todavía no estamos preparados para aceptar que tenemos una condición por el ritmo de vida que llevamos en esos tiempos y que como tal pues tenemos que abordarlo y solucionarlo. eh, saliéndome un poquito de ese tema ya, o sea, ya vimos la parte más, no simple, sino más bien más alejada, ¿no? De la diabetes como tal, donde es la estética lo que rige, o sea, yo no quiero estar así, con sobrepeso, etcétera. Pero no, adentrándonos un poco más en el paciente que ya tiene una diabetes, y quiero ir más allá, tiene una diabetes ya de años, de hecho, son muchísimos los pacientes que recibo, yo quizás sea un 40% de los pacientes que recibo ya tienen una diabetes de 20, 30 años, ¿no? Donde están llenos de todo tipo de molestias, básicamente de alteraciones en la sensibilidad, de dolor, de incapacidad de movimiento, o sea, neuropatía diabética, todo lo que da, ¿no? Completamente. Eh, ¿qué
¿qué le puedes aportar tú a través de la fisioterapia a esta persona que tiene un problema de neuropatía diabética que ya le impide tener una buena calidad de vida? Ver, ahí, sin intruir en otras áreas, es un coayudante también, porque ya hay profesionales que se encargan del curado de heridas, cicatrización de heridas y otras situaciones no. La rehabilitación también tiene un área, como les comentaba hace rato, esos aparatos que utilizamos para electroestimulación tienen una gran gama de corrientes. Y hay una corriente específicamente que sirve para que el cuerpo cicatrice más rápido y que también sirve como antiséptico. El láser de alta intensidad también ayuda para que cicatrice más rápido y también sirve como antiséptico. ¿Es común que haya el láser de alta intensidad en todos los centros No, 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 ¿No es tan común? no es tan común. Yo creo que en Mexicali tal vez 3 centros o 4 lo tendremos de todos los que hay en Mexicali. No es tan común que se tenga, pero más importante que tener el aparato es cómo lo utilizas. Si sabes los tiempos adecuados para utilizarlo, como los datos que comentaba hace rato, tú puedes tener un mundo de datos, pero si no sabes cómo interpretarlos, es igual que tener nada. Tú puedes tener los aparatos, pero si no sabes cómo utilizarlos, en qué tiempos, es igual como si no tuvieras nada. Podemos ayudar a esos pacientes a que cicatricen más rápido o a que mejoren más rápido la herida que se le haya creado. Pero si no controla lo que está provocando la situación, por más que hagamos nosotros, por más que haga el equipo multidisciplinario, el paciente va a seguir su patología normal y su vida normal de la enfermedad. Necesita primero controlarlo. De eso Correcto. se encarga usted. Pero digamos, tiene ardor en la planta de los pies. Es el paciente clásico con ardor. O que tiene mucho dolor en la cadera, y no se trata generalmente de un problema articular, sino más bien de tipo sensorial. O sea, la neuropatía diabética afectó ya a esos nervios, en ese caso muy específico de la planta de los pies, que suele ser muy común, ese ardor. ¿Cómo le puedes ayudar a esas personas? Igual que con los pacientes que sufren Guillain-Barré. Guillain-Barré es un desconocimiento del sistema autoinmune y comienza a atacar el sistema nervioso periférico y crea una desmelinización de manera general y luego los pacientes comienzan a recuperarse nuevamente. Podemos ayudar a que ese sistema nervioso periférico comience a recuperarse paulatinamente nuevamente junto con complejo B, el B12 y otros medicamentos que van a ocupar, pero podemos ayudar para que la conductibilidad nuevamente pase. ¿En cuánto tiempo? En este momento no podemos decirlo porque no tenemos los estudios que vamos a comenzar a hacer para saber, en este momento el paciente de tal edad, en tal fase de diabetes, tiene una conductividad nerviosa de tanto. En este momento no lo tengo, en base a los estudios que vamos a hacer dentro de la localidad. Y aplicando este tipo de estímulos con esta movilidad, con esta corriente, en tanto tiempo recuperó tanta conductibilidad. Podemos ayudar localmente con los problemas articulares, localmente con los problemas musculares, localmente podemos calmar la sintomatología que tiene el paciente, pero pretendemos ir más allá y evaluar si podemos o si realmente funcionan las corrientes como nos han dicho y nuestros agentes físicos en general como nos han dicho y podemos aportar a esta área de la salud ayudando a que el paciente que tenga una neuropatía ya bastante avanzada pueda mejorar con mayor rapidez como lo ha hecho hasta ahorita. Correcto. Ahí sería ir aportando, o sea, ir frío, calor, conducción eléctrica, que me interesa mucho saber específicamente qué harías en esos casos. O sea, ¿cuál es el abanico de posibilidades? Ya tenemos una guía terapéutica de qué nos dice que funciona en ese tipo de situaciones. Correcto. Para músculo enervado o para atrofia muscular, ya tenemos las corrientes que nos funcionan para eso. El láser nos dice para qué funciona exactamente. El frío y el calor nos serviría en los receptores superficiales, Ruffini, Pacini, Melker, Meiser, todos esos son superficiales y frío, calor, percusión, texturas nos ayudaría para que el paciente recupere su sensibilidad de una manera más efectiva. O sea, de acuerdo a quien nos ve, el paciente que nos ve que tiene ese problema, entonces al lugar donde vaya, con el fisioterapeuta que vaya, encontraría un abanico, insisto, de posibilidades que tenga el fisioterapeuta, pero el otro puede tener otra
otro tipo de opciones también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Correcto. Aquí lo importante es medir qué funciona mejor, tu abanico de opciones o mi abanico de opciones. Algo que mencionaste hace un momento cuando hablabas de heridas también tiene que ver con el pie diabético, que es algo muy común. Estas heridas que se hacen, que no cicatrizan, que terminan ocasionando infecciones pues importantes en la piel y a veces en tejidos más profundos, que causa obviamente de mutilación de dedos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la parte donde la persona tuvo una diabetes que no se controló en años, ¿no? Donde no hizo caso hasta que vio algo que dice, ok, creo que tengo un problema, pues sí, lo tienes hace 20 años, ¿no? Pero en esos casos específicamente, ¿qué puedes hacer por estas personas? Primero tratar lo más urgente que será la herida. Si es que ya tiene Ya tiene, imagínate que ya alguna tiene herida. Sería primero quien le hizo la curación y todo eso. cicatrizar la herida, que cicatrice bien y luego comenzar a readaptar las funciones que tenga el paciente. En este punto, empíricamente, podemos colocar las corrientes necesarias para que su sistema nervioso periférico se readapte nuevamente y que la conducción comience a pasar mejor, siempre y cuando ya esté controlado dentro de sus niveles Claro, para sí, que el sí, cuerpo comience a sanar O sea, nuevamente. entiendo lo siguiente por lo que me estás diciendo. Si una conducción nerviosa se ve afectada, ya murió. Por eso ese pie tiene esa situación. Ujú, O sea, el organismo es capaz de crear otras vías. por supuesto. Ah, El cuerpo es bastante inteligente y se adapta a todo. Tú lo que promueves entonces con este tipo de procedimientos es que se generen nuevas vías que hagan la chamba que ya no está haciendo la vía principal que tenía y que ya no funciona. Que crea una nueva neuroplasticidad en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, que cree una nueva adaptación. Eh, en el hospital nos dábamos cuenta que trabajamos en hospital, siempre mirábamos que las personas más sanas, sobre todo en COVID, las personas más sanas eran las personas que sufrieron más de COVID. Hubo una mayor índice de muertes en este tipo de personas que en las personas no tan sanas. Y analizamos la situación, la platicamos mucho y las personas que utilizan algún tipo de sustancia que queman sus venas, el cuerpo se ve obligado, como esa vía ya no está, se ve obligado a hacer otra vía, porque si no crea otra vía, esa parte va a morir y no está recibiendo ningún estímulo más que un estímulo químico. Y el cuerpo, en su parte de preservación, tiene que hacer una nueva vía, en este caso venosa o arterial, para continuar irrigando esa parte del cuerpo. El cuerpo siempre se va a adaptar y va a buscar una solución al estímulo que tú le estás dando, sea negativo o positivo, pero siempre se va a adaptar a ese estímulo. Lo que vamos a proponer nosotros en esto que vamos a hacer ese es un caso severo, grave, que ya sufrió una amputación de los dedos, una amputación del isfran, de chopar, de tobillo, de tercio distal, medio proximal de tibia. Bien, y la otra va para allá. ¿Qué podemos hacer con el paciente? Bueno, pues tratemos de readaptar su sistema nervioso periférico para que nuevamente pueda tener la sensibilidad y nuevamente pueda tener la fortaleza para que rehaga su vida nuevamente el paciente. Bueno, quiero aprovechar esto para irnos al tercer punto, que entonces, ¿qué es algo que tú le puedas decir a la gente en términos muy prácticos? Por ejemplo, ¿qué puede hacer la persona con diabetes para tener un calzado adecuado? ¿Cómo sería eso en términos de fisioterapia? Perdón, porque me acordé que dijiste que hay un lugar donde, o sea, aparte de tu instituto, ves cómo camina la persona, hay cámaras viendo, o sea, ¿tiene que ver esto con eso? Sí, bastante. El tipo de, de pisada, este tipo de pacientes ya no pueden hacer mucha presión sobre un mismo punto, porque probablemente su sistema de irrigación periférico ya no funciona de una manera adecuada. Y el hacer presión por tanto punto sobre una superficie que esté muy próxima a una superficie ósea o a un hueso, va a hacer que necrose la superficie, es decir, va a crear tanta presión que no va a circular la sangre que tiene que pasar por ahí porque ya no circula de una manera adecuada, y ahí es donde comienza como un moretito y luego comienza todo el proceso que ya conocemos. Definitivamente tiene que adaptar su entorno de una manera ergonómica.
tiene que ser una adaptación completa para el paciente. El calzado tiene que ser adecuado, no tiene que ser justo, tiene que ser acolchonado, que no ande descalzo, porque si anda descalzo ya sabemos que pierde la sensibilidad primero de lo más distal, y si se pincha con algo, si se roza con algo, probablemente no lo va a sentir porque sus receptores superficiales ya no están funcionando de una manera adecuada. O sea, el problema de andar descalzo es que no está protegido el pie. Ese No, sería el problema. y no sienten. Correcto. Ya en un estado muy avanzado, el paciente ya no siente en muchas situaciones, no siente sus dedos o no siente la parte anterior del pie o el medio pie, y ahí es cuando comienzan toda la complejidad de que pueda perder alguna extremidad. Yo creo que ergonómicamente lo primero es que se adapte a la persona para su entorno. Lo primero. Evitar en lo mayor posible que tenga algún tipo de pérdida vascular o de necrosis en alguna situación. Punto número 2, que su ropa sea cómoda, y sobre todo que reciba una evaluación para saber exactamente su condición, porque si no recibe una evaluación puede tener 1000 adaptaciones, pero si las adaptaciones no son a lo que él necesita en ese momento, pues de nada sirven las 1000 adaptaciones que tenga porque no le van a funcionar. Bueno, sí, o sea, nos lleva al punto anterior donde si fisiológicamente no está funcionando como debería de funcionar, pues más vale que trates de corregir eso primero, ¿no? Antes de hacer cualquier otro tipo de adaptación al problema. O sea, tienes que estar buscando la manera, por ejemplo, de bajar los niveles de glucosa, de combatir la resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? O sea, que se apegue a un tratamiento para que esa adaptación tenga sentido. Así es. Así lo estás planteando. Sí, así es. Y en resumen, doctor, yo creo que el paciente no tiene que rodearse de un equipo multidisciplinario, que tenga unos objetivos muy claros, medibles de hacia dónde va, para que pueda tener una absoluta conciencia y sobre todo una certidumbre de qué es lo que quiere lograr, hacia dónde quiere ir, para que su entorno biopsicosocial también lo apoye, que es importante. Si usted ya está solucionando la situación fisiológica, donde funcione muchísimo mejor su organismo para que sea más eficiente, si su meta es bajar de peso, pues que sea más eficiente bajar de peso, pero al final lo que usted busca es regular su situación diabética. El bajar de peso va a ser algo secundario que se va a lograr. Exacto. Y que lo va a hacer sentir bien estéticamente. Que en ese proceso tenga exactamente las mismas evaluaciones y mediciones de cómo va a ir avanzando en las áreas que lo rodeen, ya sea en fisioterapia, ya sea en preparación física, ya sea en donde tenga que ir, pero que el paciente sea consciente de por qué no puede hacer más, o por qué tiene que hacer menos, o por qué sí puede hacer más. ¿Te has enfrentado a situaciones donde la persona eh, busca ayuda con ustedes, pero no está haciendo lo que debe en términos de trabajar eh, médicamente con su proceso de enfermedad? Sí, bastantes. Llegan con nosotros no solamente de su área, de muchas otras áreas. Llegan con nosotros porque en México existe la cultura todavía de ir a sobarse o de ir a hacer algún remedio alternativo para tratar de solucionar la situación crónica que tiene 10 15 años. Y llega con nosotros de una manera muy objetiva. Yo le digo al paciente: te voy a hacer unas evaluaciones y mediante esas evaluaciones voy a determinar si puedo ayudarte, o tengo que enviarte con alguien porque vas de primera vez conmigo, o tengo que enviarte con alguien. Si no es algo que yo pueda resolver y veo que numéricamente está fuera de proporción, lo canalizo inmediatamente. No lo tengo conmigo porque le hago perder tiempo y dinero, y realmente no lo voy a ayudar. Es hasta cierto punto un poco antiético quedarte con alguien con incertidumbre si puedes ayudarlo o no. Entonces, hay muchos pacientes que me llegan, que regularmente lo refiero a ortopedia, algunos a tratamiento metabólico o a otras áreas, dependiendo de qué sea lo que necesita realmente el paciente. Acabo de tener un par de pacientes que sufrieron unas caídas hace un año. No le dieron importancia porque fue una caída normal, se automedicaron como regularmente pasa, no le dieron importancia. Volvieron a tener otra caída hace poco, fueron a revisarse primero conmigo. Es anormal el dolor que tienen, les mandé a hacer unas radiografías y al otro una resonancia. Miré unos puntos anormales e inmediatamente los derivé. O sea, no los tuve conmigo. Ellos no querían ir al médico porque ellos decían: no es tan grave, fue una caída nomás. O sea, sí me caí, pero como todo mundo, realmente lo único que ocupo es una sobada,
o que me pongan los toques para que me quite el dolor, pero no hay que quedarse a veces con lo que dice el paciente, hay que tener un gabinete que nos respalde para saber si realmente es lo que necesita el paciente o no. Esos dos pacientes fueron derivados y seguramente uno va a terminar en cirugía y el otro ocupa un tratamiento médico previo a que yo entre con ellos. Así que sí, es muy común que los pacientes acudan primero a un fisioterapeuta, a un sobador o con alguien de un Ujú. ejido X situación y después con un médico, tal vez culturalmente por eso. Entonces tratamos de hacer una conciencia que en el orden de jerarquías, primero es el médico que revise todo lo metabólico, lo físico, lo estructural y luego viene con nosotros para lo funcional. Correcto, o sea que ni modo, no se salva. Tiene que primero atender su problema Sí, de salud en términos de que funcione mejor su organismo, atender el problema y ya luego en segunda instancia tratar de mejorar la función motriz o de sensibilidad que, bueno, para todos quienes nos ven que tengan un problema de neuropatía diabética ya saben que existe la posibilidad de mejorar, de crear nuevas vías, tanto de tejido nervioso como de tejido vascular, que pueda sacar adelante esa zona, aunque la vía principal, ya haya sido afectada por la enfermedad. Pero obviamente eso no hay manera de que pase si no baja sus niveles de glucosa. O sea, primero tiene que mantener una insulina, una glucosa normal y luego ya tú podrías ayudarle de otra manera. Pues no hay forma, pues no hay por dónde. sí, y aquí quiero hacer mucho énfasis en que no todas las lesiones nerviosas entran dentro de este contexto, ¿eh? Hay lesiones nerviosas traumáticas por algún accidente de moto, algún accidente de carro, donde Ujú. hubo una lesión de plexo braquial. Ahí la rehabilitación no va a ir absolutamente nada porque hubo una pérdida completa de la comunicación y el médico tiene que entrar y hacer cirugía. Aquí estamos hablando estricta y exclusivamente de los pacientes diabéticos que tienen una neuropatía periférica, que las vías sensitivas de menor calibre distales han comenzado a sufrir este daño y lo que tratamos de hacer con estos estudios que vamos a hacer para enfocarlos y ver si funciona realmente o no funciona, es decir, en el paciente con neuropatía periférica que no ha sufrido ninguna acción traumática, se logró esto mediante esta intervención. Porque si, no sé, ¿no? A lo mejor están viendo mucha gente este video y dicen, no, pues es que eh, sufrí una ruptura completa de plexo braquial y vengo porque miré que había una nueva vía que se hacía. No, y no se va a hacer una nueva vía porque la vía principal de donde salen todos los nervios y da la sensibilidad y la movilidad a todas las raíces nerviosas periféricas fue interrumpida completamente. Difícilmente va a pasar nuevamente, tiene que haber una acción quirúrgica. Lesionados medulares es otra área completamente diferente, daño cerebral del sistema central es completamente diferente. Este estudio que estamos haciendo y esto que donde vamos a intervenir es para sistema nervioso periférico distal en sistema nervioso de bajo calibre o de diámetro pequeño. Me recordaste ahorita que dijiste eso, que alguna vez recibí a una paciente y me decía, no, doctor, es que yo vi que lo que hizo con mi compañera de trabajo, ella estaba en silla de ruedas y usted hizo que caminara. O sea, y lo único que tenía era una diabetes, tenía una serie de complicaciones, obviamente neurológicas, recibía todo tipo de tratamientos, menos algo que dejara de subirle la glucosa. Entonces, curiosamente, logra una gran recuperación en cuanto ya pude lograr que su diabetes se controlara. Deja la silla de ruedas y eso parece que fue algo apoteósico, así de que, wow, ¿cómo hizo que la puso la mano en la frente y le dijo camina o cómo? Nos tomó casi unos 6 meses lograr eso, pero ya se podía poner de pie, ya podía caminar, etcétera, ¿no? Lentamente. Sin embargo, eh, esa situación que se ve tan mágica y tan poderosa, la realidad es que yo no le veo mucho futuro si no va a rehabilitación. O sea, ok, ya hicimos que funcionara, ya dio el mínimo de reserva que tenía para poder ponerse de pie. O sea, si le pongo, yo creo que le pondría cualquier cuestión de equilibrio, pues lo iba a fallar, obviamente. Pero eso es muy común, ¿no? O sea, que la persona una vez que controla su nivel la diabetes que trae, la controla,
empieza a tener una reactivación física importante y piensa que ya la hizo, como si no hubiera habido un daño allí importante, porque ya se siente súper bien. Yo creo que esos son tus mejores pacientes, definitivamente. O sea, esos son realmente los que le sacarías más provecho en términos de control de la enfermedad. Así es. Sí, sí, así es. Hay un gran campo por descubrir. Creo que podemos apoyar mucho a este tipo de pacientes, pero por ser un campo nuevo de intervención, que no dudo que seguramente alguien ya lo haya hecho, porque no descubrimos nada, ya está seguramente descubierto, pero está todavía en una situación muy inicial. Seguramente podemos hacer mucho, pero lo más importante es poder evidenciar desde el principio y poder darle una certidumbre al paciente desde el inicio, realmente cómo va, qué esperamos lograr y hacia dónde iríamos para saber si podemos lograrlo o no. Y no estar con el paciente 8 meses, 9 meses, 10 meses, 2 años, esperando ver un resultado de manera subjetiva y que el paciente nos diga cómo se siente, en lugar de nosotros como profesionales de la salud decirle, mira, llegaste así y en este momento vas así, no te puedo ayudar más. Porque yo esperaba que en este tiempo alcanzaras estos parámetros, estuvieras en este rango, pero no llegaste ni a la mitad de lo que esperaba. Entonces, honestamente, aún no es conmigo. Creo que es la vía adecuada para poder abordar esta área de la salud y cuantificar realmente si podemos apoyar. Muchísimas gracias, Fausto. La verdad que excelente, excelente. Espero que les haya servido a todos Muchas gracias. las personas que nos han visto, que cursan con diabetes. Para ustedes es el programa. Ya saben que hay muchísimas posibilidades de recuperarse de muchísimos tipos de lesiones, de incapacidades, de discapacidades, pues. Eh, Siempre y cuando vayan con el profesional correcto, o sea, que pueda abrir, insisto, la mayor posibilidad de que tengan de vuelta una función que han perdido o que no, ya no es la adecuada. Pero también ya escucharon de parte de Fausto que si no hay un buen control metabólico, no hay manera de que respondan. Primero es la parte metabólica. Tenemos que hacer que aprendan a comer, que aprendan a tomarse lo que tienen que tomarse, lo que tienen que seguir, los lineamientos, a manejar el estrés, cosas que uno no considera que son importantes. Nos surge la pastilla que nos quita el problema o la inyección de insulina, ya la glucosa bajo lo normal y la enfermedad por otro lado sigue avanzando. Entonces, pues ya saben que no es tan simple, pero se puede, claro que se puede. De hecho, en todos los videos les digo que sí se puede. Muchísimas gracias, Un Fausto, placer, la doctor. verdad. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estuviste con nosotros. Espero que ustedes los aprovechen, hayan aprovechado toda la información. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente de Hablemos de Diabetes. Sí se puede. Saludos. Hasta luego.